Hare Krishna, hoy es día domingo y siempre los domingos tenemos clases especiales y hoy, pues nuestra querida Marisha, que ya es profesora del Instituto de Estudios Bhaktivedanta, entre otras cosas, nos va a hablar de Srila Raghunath Das Goswami. Ha preparado ella una presentación que siempre nos deleita con sus presentaciones. Además, ella, por ser historiadora, pues tiene así especial don para explicar las historias. Historiadora y además devota, entonces, pues claro, para contar las historias de los devotos, pues es como lo más ideal. Pues Marisha, ya cuando tú quieras. Hare Krishna, queridos devotos, mis reverencias para todos. Buenos días. Vancha kalpatarubhyacha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias Nityangi por permitirme exaltar la vida de este devoto que es impresionante, su dedicación, su renuncia y su devoción. Ya van a ver conmigo lo que aprendí y espero poder transmitirlo de la mejor manera posible porque Raghunatha Dasa Goswami es un néctar. Bueno, como siempre, voy a agradecer a mi guru, su santidad Hidrayananda Dasa Goswami, por darme la oportunidad de estudiar sobre su vida. Raghunatha Dasa Goswami tiene muchos puntos para destacar. A ver, esperen, ahí está. Lo que preparé para hoy es una invocación que la saqué de un libro de Raghunatha Dasa Goswami, que vamos a ver que tiene unos libros que son espectaculares. Introducción, les voy a contar un poquito sobre su vida, las instrucciones que le dio el señor Chaitanya, que están en Chaitanya Charitamrita, en el capítulo 6, en el Antialila, pasatiempos, que tiene bastantes, pero seleccioné 3 como que son los más importantes, o como para darnos una pincelada de las características personales de una personalidad tan excelsa como Raghunatha Dasa Goswami. Los libros, voy a trabajar solo 2 libros porque realmente tenemos mucho material para trabajar sobre él y bueno, unas palabras finales. Bien. ¿Qué fuentes usé para esta clase? Como siempre, su gracia Chaturatma Prabhu tiene unas clases espectaculares, su santidad Indradyumna Swami, el Chaitanya Charitamrita, el Gaura Gonadesh Dipika, que son libros que ya he mencionado y que ya hemos usado para estas clases, el Bhakti Ratnakara, que también hemos usado para estas clases, y 2 libros de él, perdón, de Raghunatha, que son Sri Sri Radhika Stotram, falta un poquito del nombre, y el Manaha Shiksha, que el Manaha Shiksha les voy a contar después, pero les adelanto que hay una edición de este libro que se las voy a ir mostrando, que realmente es maravillosa. Así que, bien. Obviamente, si quieren hacer preguntas, Oye, ¿lo tienes en PDF el Manasiksha? Ah, lo tienes físico. sí, Ah, de Urmila, ¿verdad? sí, sí, Mm, sí, sí, sí. sí, sí. Es bellísimo. Ya se los voy a mostrar bien. No lo tengo en PDF. Es que no sé si está en PDF. Vale, vale. Ahí está el tema. Lo que pasa es que también este tipo de libros pierde porque les voy a mostrar una sola cosa como para que entiendan por qué es mejor el libro físico. Tiene dibujos, muchas ilustraciones, por ejemplo, cuando habla de Nandagram, y en base a los relatos que hay de los devotos sobre cómo estaba Nandagram en esa época, entonces uno pierde eso si tenemos el PDF, ¿no? Eh, miren que yo soy muy fanática de las cuestiones digitales, pero en este caso, no, porque perderíamos todo el detalle y el cuidado que hicieron en la publicación y edición de este libro
Mm, con los artistas, porque hay muchas obras de arte acá que realmente valen la pena. ujú. Sí, además este libro, claro, quien entienda inglés, porque cuando viene, que no viene mucho, pero cuando viene Urmila con Mahalakshmi, pues ella Sí, trae los libros, ¿no? Mahalakshmi sí, para... Entonces yo lo compré también cuando en uno de sus viajes, que Mahalakshmi siempre para tratar de colectar, siempre lleva los libros de Urmila y para entregarle el Lakshmi a ella sí, y sí. a ella, pero claro, son en inglés. Sí, ese es un tema. Pido públicamente que si hay gente que pueda ayudar a hacer traducciones, la necesitamos porque realmente hay mucho néctar dando vuelta que no está en español. Eh, pero bueno, ya llegaremos a ser más los que estamos tratando de traducir. Bueno, esta invocación es del Sri Mukta Charitram, que es también otro libro de Raghunath Dasa Goswami que cuenta la historia sobre un collar de perlas y en realidad es una metáfora sobre lo que es un collar de perlas. Bellísimo. También está en inglés, así que lamentable. De Raghunatha Dasa Goswami no hay nada traducido, nada al español. Estuve buscando a ver qué les podía traer en español y no encontré absolutamente nada. Está todo en inglés, lamentablemente. Bueno, Nama Esretam Manum Api Sachiputram Atras Swarupam Rupam Tasyagraham Urupurim Maturim Gosta Vatim Radha Kundan Girivaram Aho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Gurum Tam Natosmini. Esta invocación que se las traduje, esperen un segundito que estoy pasando, aquí está. Me inclino ante los pies del loto de mi maestro espiritual por su misericordia. Esperen un segundito que tengo que mover esto. Ahí está. Por su misericordia obtuve el santo nombre, el Maha Mantra, el servicio al hijo de Sachi, la asociación con Srila Swarupa Damodara, Rupa Goswami y su hermano mayor, Sanatana Goswami, la morada suprema de Mathura, la dichosa morada de Vrindavana, el divino Radhakunda y la colina Govardhana, y la residencia de Radha Madhava y el deseo de mi corazón por el servicio amoroso a Srimati Radhika y Madhava en Vrindavan. Díganme si no es una belleza esta invocación y es como que nos pone un poquito en tono, porque primero él agradece, ¿no es cierto? Nosotros nunca tenemos que perder de vista eso, agradecer a nuestro maestro espiritual por habernos dado el Maha Mantra, por tener el refugio a sus pies de loto. Me parece súper importante que lo recordemos. Y bueno, y habla de los lugares más importantes, de Mathura, Brindavan, el Radhakunda, que vamos a ver qué relación tiene él con el Radhakunda, Govardhana, que también vamos a ver qué relación tiene Raghunatha Dasa Goswami con Govardhan, Radha Madhava, Srimati Radharani, Srimati Radhika, él tiene, bueno, el libro, uno de los que escogí de Srila Rupa Goswami, perdón, Srila Raghunatha Dasa Goswami, justamente es todo, todo sobre obtener servicio a Srimati Radharani. Y lo canta y compone unos versos tan bellos que bueno, eh, para mí es un gusto poder compartirlos. Bueno, acá estamos. Introducción. Srila Raghunatha Dasa Goswami también es conocido como Swarupera Raghu. ¿Por qué? Y es el nombre que le dio el señor Chaitanya en forma muy cariñosa, muy íntima, porque ya había otro Raghunatha. Entonces, como para diferenciar a los ragus, como les dice él, uno es el Raghunatha de Swarupa Damodara. Swarupa Damodara se convirtió en el instructor, el maestro espiritual dado por el señor Chaitanya. El señor Chaitanya le dio la orden a los dos, a Swarupa Damodara, que lo convierta en su discípulo, en su aprendiz, en este mundo espiritual, en este camino que se recorre en esta vida espiritual.
Bueno, sabemos que nació en 1494/1495, porque no está clara la fecha, en Bengala, hijo de Govardhan, un reconocido comerciante. Lo que vamos a ver con Srila Raghunatha Dasa Goswami es que es una persona que tiene una opulencia económica impresionante. Es el único hijo de este comerciante que tiene un hermano que se llama Irania, y tanto Govardhan como Irania tienen como maestro, escuchen el nombre, a un swami que se llama Yadunandana. Y Yadunandana fue el primer maestro espiritual que tuvo Srila Raghunatha Dasa Goswami, y que lo empezó, digamos, a meter poquito a poco en el mundo del bhakti. Bien, si hay preguntas o algo me dicen. A ver, imagínense que ustedes tienen una opulencia económica muy importante y quieren pasar, como la lógica material, es esa, digamos, prosperidad, esa abundancia, quieren pasársela a su hijo, para que su hijo se haga cargo de los negocios, ¿no es cierto? Eso sería la lógica mundana. Bueno, ¿qué pasa? Que esa lógica mundana no aplicó en Srila Raghunatha Dasa Goswami. ¿Por qué? Porque él desde muy pequeño demostró cero interés, pero cero interés en las cuestiones materiales. Nada, no le interesaba absolutamente nada. Y él cumple como a regañadientes todo el tiempo con las órdenes de su padre. Lo casan con una mujer que es realmente súper especial, porque es muy modesta, es muy bella, tiene muchísimas cualidades, pero a él no le interesa ni estar casado, no le interesa hacerse cargo de los negocios del padre, no le interesa absolutamente nada. Él lo único que quiere es conocer al Señor Chaitanya. Como el padre e Irania, su tío, se dan cuenta de esa inclinación que tiene el único heredero, porque Irania no tiene hijos, deciden ponerle una escolta, como una especie, imagínense, nosotros diríamos la palabra guardaespaldas, como que para que controle que no se escape. ¿Por qué? Porque a los 15 años escapa por primera vez desde Bengala, se va hasta Jagannath Puri a conocer al señor Chaitanya, estuvo una semana con él y tuvo un encuentro precioso. Está todo relatado en el capítulo 6 del Antya Lila del Chaitanya Charitamrita. Pero el señor Chaitanya, después de pasar esa semana con él, de tener encuentros muy, muy lindos, le dice que él tiene que cumplir con sus deberes, que todavía no es el momento para que él se dedique a la vida devocional, que vuelva a su casa y cumpla con sus deberes. Por supuesto que imagínense que una personalidad que tiene una inclinación más brahmínica, ponerse en el mundo comerciante no es como, no le va, pero bueno, se hace cargo. Y hay una muy interesante, un pasatiempo muy interesante que se cuenta en el Chaitanya Charitamrita, en el Antya Lila, en el capítulo 6, que cuando él vuelve y el padre, por supuesto, ya había salido de viaje porque tenía unos negocios que hacer, Irania era un funcionario, o sea, su tío era un funcionario del gobierno musulmán, y le habían dado ese puesto, y había una persona, el que estaba anteriormente en ese mismo lugar, como una especie, nosotros diríamos de tesorero, pero no es exactamente ese es el cargo, quedó muy celosa, muy envidiosa, que le quitaron el puesto y se lo dieron a Iraña. Entonces vieron a mirar con lupa todos los detalles de cuáles son las transacciones comerciales, la colección de impuestos, etcétera, etcétera, y se da cuenta de que hay como una especie de desfalco al erario real, porque le faltan un número importante que Irania no presentó ante el gobierno. Y por supuesto que lo denuncia. Los funcionarios van a la casa y está Raghunatha,
y Raghunatha empieza a explicar, lo quieren llevar preso. Entonces Raghunatha empieza a argumentar lógicamente por qué él no puede ir preso y cómo pueden solucionar las cosas. Incluso les dicen que aunque tengan visiones distintas de la vida y son como, la gente es como hermana y que hoy nos peleamos pero mañana nos llevamos bien. Y les ablandó tanto el corazón de los funcionarios que no se lo llevaron preso. Y cuando ¿A volvieron de ese... Raghunath o a Irania? ¿Cómo? ¿A quién era el que querían llevarse preso? ¿Al A tío? Raghunatha, porque era el único que estaba. Ah, pero el que era el funcionario era el tío, ¿no? Iraña, pero en ese momento, en esa época, el familiar que estuviera iba preso hasta que volviera el que realmente tenía que ir preso. O sea, alguien tenía que pagar, o sea, alguien tenía que hacerse cargo de la culpa. Entonces, lo normal en esa época, en ese lugar, era que si no estaba el responsable, el culpable, se buscaba al familiar directo y a ese se lo apresaba hasta tanto viniera el verdadero culpable y cambiaban roles. Se ponía preso el que realmente tenía la culpa y el otro se lo liberaba. Pero les ablandó tanto el corazón que no se lo pudieron llevar preso y cuando vino Iraña y él explicó la situación, que había cometido un error, no fue preso tampoco. O sea, imagínense cómo ablandaba corazones simplemente, y ni siquiera estaba hablando de escrituras, simplemente por su personalidad, por su forma de ser, él ablandaba los corazones de las personas que lo rodeaban. Así que bueno, todo el tiempo estaba planificando fugas. Era casi como, podríamos decir que un escapista profesional, porque cada vez que lograba escapar unos pocos kilómetros, el padre se daba cuenta, mandaba a los guardias y lo volvían a traer y volvía el ciclo otra vez. Era como una incesante prueba de ver si podía escapar de todo ese universo que estaba muy lejos de lo que él quería para su propia vida. Bien, seguimos un poquito más. En el Chaitanya Charitamrita hay unas instrucciones que son específicas para Srila Raghunatha Dasa Goswami, dadas por el señor Chaitanya Mahaprabhu, que están en el capítulo 6, en los versos 236 y 237, que se los traje acá, que el primero dice, no hables como la gente común, ni escuches lo que dicen. No debes tomar alimentos muy sabrosos, ni vestirte demasiado bien. No esperes honores, pero ofrece pleno respeto a los demás. Canta constantemente el santo nombre del Señor Krishna y en tu mente ofrece servicio a Radha y Krishna en Vrindavana. O sea, vieron que cada uno de los Goswamis recibió primero como un Ishtadev, como una deidad para cuidar, que les daba, así como Rupa Goswami tuvo a Govindaji, acá Raghunath vamos a ver que tiene a Govardhan. Y cada uno de estos Goswamis, no sé si se acuerdan, pero cada uno como que va recibiendo instrucciones como muy distintas en algunos casos con respecto a otros, porque por ejemplo, acá así la Raghunatha Dasa Goswami en ningún momento le dice que escriba libros, que sí se lo mandó a hacer a Rupa Goswami y se lo mandó a hacer a Shiva Goswami, pero no, a Raghunatha no. Tampoco le dijo acá que abra templos. ¿Se acuerdan que a Rupa le pidió que abra templos? A Rupa también, que venía de una familia muy, digamos, muy Vaishnava, le pidió que se haga cargo de los brahmanas, ¿se acuerdan? Con el tema de las vacas. Y así es como que cada uno va recibiendo instrucciones de acuerdo al humor de cada uno de estos Goswamis. Bueno, en el caso de Raghunatha es el tema de la renuncia como eje central, porque él estaba rodeado de una opulencia increíble. Y en el Chaitanya Charitamrita se cuenta que
cuando él vuelve, tiene la oportunidad de volver a escapar. Se les voy a contar el escape porque es maravilloso cómo lo logra hacer. Él ya estaba harto de la vida familiar, de todo. Él ni siquiera, él dormía en la morada de Durga, que es como, digamos, como el espacio cercano, parecido a un altar. Dormía a sus pies y una madrugada lo viene a buscar Yadunandana porque tenían que hacer unos rituales, unos yagyas, y le faltaban gente para hacerlo, entonces lo viene a buscar. Y es en ese momento que él siente que es el momento así justo para, para hacer eso, el escape. Y lo logró porque todo el mundo estaba durmiendo y logró ir caminando por caminos paralelos, o sea, no por los caminos principales, sino por caminos paralelos, hasta llegar a ver al señor Chaitanya y estar ahí en Puri con él. Pero bueno, él como que toda su vida está haciendo eso, buscando la manera de escapar de la vida material, y es tanta la renuncia y la entrega que él tiene a su vida espiritual, que lo que hace luego es, por ejemplo, actos de extrema, extrema renuncia. Los primeros días de este nuevo encuentro con el señor Chaitanya, él come los remanentes, porque imagínense, desde Bengala hasta Puri caminando, él va, primero tarda muchos días y va comiendo lo que encuentra, o sea, está mal alimentado. Él come los primeros 5 días los remanentes del señor Chaitanya, pero a partir del 6.º día, él ya no come los remanentes del señor Chaitanya, sino que lo que come es lo que le dan, se para en la puerta de un templo y lo que le da a la gente come. Y cuando nadie le da nada, escuchen esto, lo dice en el Chaitanya Charitamrita, él come los restos que dejan las vacas. O sea, él espera que las vacas coman, después junta lo que las vacas no quieren, juntaba todo eso, lo lavaba y eso es lo que comía. Cuando el señor Chaitanya se entera de esto, va a verlo y ve que está haciendo eso, estaba terminando de lavar un poquito de arroz que había quedado y prueba de eso y les dice a los devotos que estaban con el señor Chaitanya, asociados íntimos, que lo que estaba comiendo Raghunatha era un néctar y que estaba muy contento con la renuncia que le estaba haciendo. Pero bueno, yo vuelvo a insistir con esto. Estamos hablando de personalidades muy especiales que tienen vidas muy particulares, como vemos ahora, y que son asociados del señor Chaitanya. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. ¿No? ¿Seguimos? Ahora sí los veo. Seguimos un poquito más. Bueno, pasatiempos. Hay uno con el señor. Sí, Krishnamayi, por favor. Hare Krishna. Raghunatha Dasa Goswami es uno de los 6 Goswamis. Sí, es uno de los Vale, Goswami. Sí, 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 vale. sí. Gracias. De nada. Bueno, el señor Nityananda. Resulta que hace una semana, el domingo pasado, tuvimos la bendición de tener acá en Cantabria a Gundicha. Y Gundicha, que es, no sé si lo conocen, pero creo que ha estado acá, sí, ha estado acá sí, ahora recuerdo, ha dado clases acá en el instituto. Y él contaba que él era como súper devoto del señor Nityananda, porque el señor Nityananda es súper benevolente con todo el mundo, con todo el mundo. Y estando investigando para Raghunatha, encontré que él tiene un pasatiempo muy lindo y me acordé lo que decía Gundicha en su clase de la semana pasada que tuve la suerte de ir, y que es totalmente benevolente con aquel que tiene devoción. Y les voy a leer esto que está en el Chaitanya Charitamrita, que es una oración al señor Nityananda, que me pareció súper bonita. Dice: Nityananda Prabhu Kripa,
Vanchayanra Sri Charana Tanra Grina Mukha Aite Se Krishnana Paya Kota. Aquel que desea la misericordia de Sri Nityananda Prabhu y busca refugio a sus pies de loto, esa persona, aunque sea despreciada por los demás, seguramente alcanzará a Krishna. Eso está en el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila 5.195. Me pareció precioso. Y les voy a leer el pasatiempo que tiene con Raghunatha Dasa Goswami con el señor Nityananda. Dice así: el señor Nityananda hizo una aparición auspiciosa en la ciudad de Panijati, y Raghunatha, por supuesto que quiso ir, se llenó de esperanza, hizo todo lo posible para poder ir, y sabía que el señor Nityananda era el misericordioso libertador de las almas más caídas, y creía que a través de su gracia podía encontrar la liberación que tan desesperadamente buscaban. Esto es previo al escape maravilloso que les conté. Decidido, Raghunatha cruzó el Ganges y llegó a Panijati, donde encontró a Sri Nityananda Prabhu sentado bajo un árbol en un asiento de madera, rodeado de sus asociados más íntimos. Tan pronto como Raghunatha lo vio desde la distancia, cayó al suelo en completa postración, como una vara, con una profunda reverencia. Reconociendo la sinceridad y el profundo anhelo espiritual en el corazón de Raghunatha, el misericordioso Sri Nityananda Prabhu lo acercó e inmediatamente dispuso que realizara un servicio que colmaría sus más profundos deseos. Con un gesto muy juguetón, pero también muy profundo a la vez, el señor Nityananda Prabhu le dijo a Raghunatha, o sea, la orden directa que le da es la que les voy a decir: como un ladrón tratas de evitarme, pero ahora que te he atrapado, te castigaré. Quiero que alimentes a todos mis seguidores con arroz partido y yogur. Al oír esta orden, el corazón de Raghunatha rebosó de alegría. Rápidamente se puso a organizar un gran festival, más tarde conocido como el Panijati Chiryadadi Mahotsava, en el que se sirvió a todo el mundo arroz partido con yogur. Este festival no era un acontecimiento común y corriente ni ordinario. Fue una celebración divina porque Nityananda era el que estaba ahí a la cabeza de todo, dirigiendo absolutamente todo, y estaba presidiendo este banquete en las orillas del Ganges. Era como si el sagrado Yamuna hubiera sido recreado con el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu. Había muchísima gente, numerosos brahmanas, muchos devotos de la zona participando en esta alegre fiesta, que recuerda muchísimo los pasatiempos que tenían los vaqueritos en Brindavan. Este gran servicio al Señor y a sus devotos fue una rara oportunidad, una bendición que solo podía llegar a alguien con una inmensa buena fortuna. En el Chaitanya Charitamrita también se cuenta que estando el señor Nityananda en un momento donde están todos cantando los santos nombres y haciendo un súper kirtan así muy potente, aparece el señor Chaitanya Mahaprabhu, pero solo visible a los ojos del señor Nityananda. El señor Chaitanya solo se dejó ver por el señor Nityananda y acompañó en ese kirtan. Pero a la noche, dice, al día siguiente, lleno de emoción y esperanza, Raghunatha Goswami se acercó al señor Nityananda a través de Srila Raghava Pandit en busca de orientación sobre cómo liberarse de sus enredos materiales y encontrar la asociación del señor Chaitanya Mahaprabhu. Como si fuese un océano de misericordia, Sri Nityananda Prabhu colocó sus pies de loto
sobre la cabeza de Raghunath y pronunció palabras que cambiarían su vida para siempre. Escuchen bien, presten atención. Ahí está. Dice, Nityananda Prabhu dijo, organizaste este banquete a orillas del río y Sri Mahaprabhu fue tan misericordioso que él mismo vino aquí para disfrutarlo. Te bendijo aceptando la ofrenda de arroz partido y yogur. Después de ver bailar a los devotos, él tomó prasad esa misma noche. El señor Gauranga vino aquí solo para liberarte y ahora ha eliminado cualquier impedimento restante. Él te entregará a Swarupa Damodar y te hará su sirviente confidencial, manteniéndote a su lado. Vete a casa y olvídate tus preocupaciones. Pronto podrás ir al Señor sin ninguna dificultad. Díganme si no es bellísimo ese pasatiempo. Incluso yo he encontrado algunas pinturas donde son muy chiquitas, pues las intenté buscar un poquito más grandes para presentárselas acá, pero son como muy pequeñas y cuando uno las agranda queda toda como pixelada, pero se ve la imagen del señor Nityananda apoyando los pies sobre la cabeza de Srila Raghunatha Dasa Goswami y realmente me pareció como muy mágico porque es la bendición que le permitió a él liberarse de todos estos enredos materiales. Bien, también se cuenta en el Chaitanya Charitamrita, el capítulo 6, si alguno tuvo la oportunidad de leerlo, es extensísimo, son más de 300 versos, es súper largo. Y en uno de esos versos también se cuenta este pasatiempo que tiene con Rupa y Sanatana Goswami. Cuando lo manda a Brindavan, Rupa, Srila Raghunatha Goswami no quería saber nada. Imagínense, si ustedes tienen la oportunidad de estar ahí, en contacto con Krishna, ¿van a querer irse a otro lado? No, ¿no es cierto? Se van a querer quedar ahí y no moverse de ahí, y si se pueden pegar al lado, mejor. Bueno, pero ese es como el sentimiento que todo el mundo tendría. Nadie se quiere ir de su lado. Entonces, pero el señor Chaitanya le dice que no, que él se tiene que ir a Brindavan, que lo estaban esperando Rupa y Sanatana Goswami, que él se tiene que ir. No quiere saber absolutamente nada, estaba con un sentimiento de angustia, de desolación, de separación espantoso. Entonces, viendo esta tristeza y esta angustia tan grande que tiene Srila Raghunatha Dasa Goswami, es como que el señor Chaitanya se apiada de él y le da la Govardhan Shila que él mismo adoraba, se la da. Y él le dice que es él mismo, que él la adore como si lo adoraba al señor Chaitanya, que es él mismo, y se la da. Y le da junto con esta Govardhan Shila, que ya se las voy a mostrar, les da una Gunshamala. Gunshamala son como, no sé si han visto, como esas semillitas rojas que representan a Radharani. Entonces como que les dio a Radhakrishna, para que adore a Radhakrishna. La Gunshamala se perdió, pero gracias a Krishna, Govardhan Shila no. Así que ya al final les voy a mostrar un videito está junto al Samadhi actualmente de Srila Raghunatha Dasa Goswami. Así que el que pueda ir a esos lugares que hay en Brindavan, perdón, está al lado del Radhakunda. Se ve el Radhakunda porque es un lugar que él estuvo mucho. Y van a tener la oportunidad de ver la Shila, que era la Shila personal del señor Chaitanya, que se la dio a Srila Raghunatha para que no lo extrañe tanto. Perdón, un segundito. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta o algo o puedo seguir un poquito más? ¿Podemos seguir? Perfecto. Hay un pasatiempo muy lindo con Rupa y Sanatana Goswami,
que obviamente, vuelvo a insistir con esto, él no quería saber nada con irse a Brindavan. No es porque no quería ir a Brindavan. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Apareció. Ay, perdón. ¿No? Bueno. Les decía, el pasatiempo con Rupa y Sanatana. Como les conté, tiene una renuncia casi extrema, Srila Raghunatha Dasa Goswami, y estaba como muy apegado a los Vaishnavas, a los devotos del Señor. Y después que el Señor Chaitanya dejó este mundo, y después que Srila Swarup Damodar Goswami también dejó, su instructor dejó el mundo, estaba como inconsolable, no encontraba, lloraba todo el tiempo, cantaba los santos nombres llorando, o sea, todo el tiempo estaba como en un estado de angustia permanente. Decide que lo mejor era, como ya no podía aguantar esa desolación, tirarse de la cima de Govardhan en Vrindavan y acabar con su vida, porque él ya no daba más, ya no le daba más la tristeza, ya no le daba más el sentimiento de separación, el sentimiento de angustia, ya es como que tenía demasiado. Y cuando empezó a hacer el plan, se encuentra con Rupa y con Sanatana Goswami, que estaban ahí, y ellos dos le prohibieron que se quitara la vida porque les dijeron que tenían que compartir todos los pasatiempos que había tenido con el señor Chaitanya, del cual ellos no estaban enterados. Así que él no podía quitarse la vida hasta que le contara cada uno de los detalles de todo lo que había vivido con el señor Chaitanya. Entonces, cuando le dijo eso, él tuvo una gran alegría porque los dos le dijeron que nunca habían pasado mucho tiempo. Claro, ¿se acuerdan que Rupa y Sanatana pasaron poco tiempo con el señor Chaitanya? Entonces, cuando él se dio cuenta que había tenido la oportunidad de pasar mucho más tiempo con el señor Chaitanya, se dio cuenta que él no podía hacer una locura como esa, quitarse la vida, sino que debía contarle con detalle todos y cada uno de los pasatiempos que había vivido con el señor Chaitanya. Así que bueno, me gustó como enseguida cambió la óptica, ¿no es cierto?, de esa tristeza, de esa angustia, a darse cuenta de lo afortunado que fue, porque fue uno de los Goswamis que más tiempo compartió con el señor Chaitanya, que tuvo la oportunidad de estar más en contacto con él, así que me pareció muy, muy, muy interesante. Bueno, seguimos un poquito más. Ay, pero que se me pasó. Esto, muy bien, ¿no? Sí. La identidad espiritual. Esto está en el Gaura Ganadesha Dípica y acá se menciona que Raghunatha, uno de los 6 Goswamis de Brindavan, es Rati Manjari. Rati Manjari tiene como características, ¿ven el vestido? Esta es la imagen más grande que encontré porque no encontré imágenes más. Todas eran como muy pequeñitas y viste que cuando uno como que las agranda se pixela. Entonces, lo más importante es que ella tiene un vestido que tiene estrellas. Siempre usa vestidos que tienen estrellas. Es como uno de los elementos principales para darse cuenta de qué manjari es. Otro es que tiene como una complexión dorada, o sea, muy no tan parecida a la de Radharani. ¿Y cuáles son sus servicios? Primero es arreglar el cabello de Radha, vestirla y adornarla con joyas y flores y consolar a Radharani en los momentos de angustia y separación con el Señor Krishna, con el Señor de Brindavan. Me gustó mucho porque hay un libro que trabaja esto, que la desesperación de los sentimientos de Srimati Radharani de angustia cuando él no está en Brindavan. Y es súper interesante cómo realmente ahí se ve la identidad espiritual de él, por cómo él
muestra los sentimientos que siente Radharani. Son como muy en primera persona, realmente se da uno cuenta que él vivió de cerca todo eso. Bueno, avanzamos un poquito más. Ay, este pasatiempo es bellísimo, bellísimo. Con Sanatana Goswami, Srimati Radharani y Sri Krishna. A mí particularmente me encantó. Dice, Raghunatha vivía en el Radhakunda. Ustedes, el que ha tenido la suerte de ir al Radhakunda hoy, lo ven como una cosa muy, digamos, muy urbano. Pero no tiene, en esa época no era nada urbano. Y lo más común era encontrar bestias salvajes o animales peligrosos cerca. Y dicen que, esto está en el Chaitanya Charitamrita, Srila Raghunatha Dasa Goswami, cuando hacía sus vayan, estaba en un estado de tal absorción con el vayan y cantando los santos nombres, que él no se daba absolutamente cuenta de nada. Y una vez Sanatana Goswami iba caminando por ese lugar y lo ve, como muestra la pintura, a Srila Raghunatha Dasa Goswami haciendo un vayan, cantando los santos nombres, y tiene unos tigres muy cerca de él, que por supuesto Srila Raghunatha Dasa Goswami no se dio cuenta, pero se da cuenta Sanatana Goswami que hay una niña muy bonita, y describe cómo está vestida, que pone el velo de su sari para que el sol no le dé directamente en la cara, y desde lejos hay una figura color cian que está mirando la escena. Entonces él se da cuenta que esa muchacha no es otra que Srimati Radharani, que con su velo está protegiendo a este devoto, que él no tenía ni casa ni refugio, él dormía debajo. Vieron que los Goswamis en general vivían debajo de los árboles, o sea, no tenían ningún tipo de comodidad. Y bueno, ahí él era uno de ellos. Así que cuando vio esta escena, Srila Sanatana Goswami le dijo, por favor, Raghunatha, tenés que hacerte, aunque sea una mínima protección, porque estás molestando a Srimati Radharani, que viene personalmente a poner su velo o su mano para protegerte del sol, en vez de estar haciendo sus pasatiempos trascendentales con Krishna. Entonces eso como que le dio culpa a Srila Raghunatha Dasa Goswami, y se construyó como una especie de refugio hecho con ramas, o sea, con todas las cosas que encontró ahí en el bosque, y se hizo ese refugio para justamente no molestar más a Srimati Radharani y poder conservar el cuerpo y el alma juntos. La verdad que me encantó ese bellísimo pasatiempo, porque realmente que Srimati Radharani venga en persona a protegerlo del sol y que Krishna esté a unos pasos vigilando los tigres, nos muestra el tipo de personalidad que era Srila Raghunatha Dasa Goswami, que ellos dejan de tener sus pasatiempos para cuidarlo a él. Bien, seguimos un poquito más. Bueno, este era uno de los libros que les traje para hoy, el Sri Sri Radhika Stotara, que es bellísimo, bellísimo. Ese sí está en PDF, lo tengo. Está en inglés, vuelvo al mismo detalle de siempre, pero bueno, alguna vez alguien se va a poner las pilas y va a empezar a traducir todo lo que tenemos para traducir. En esta les traje la primera parte, los primeros versos, que dice: una sirvienta incapaz de encontrar a su ama ha caído en la orilla del Radhakunda. Llorando con gran ansiedad, muy ansiosa por tomar refugio exclusivo en sus pies de loto,
glorificándola y cantando los siguientes nombres de ella. Bueno, y acá está todo el shloka y después dice Radha Gandharvika, la única muchacha deseada por el príncipe de Braya, quien es adorada por los ángeles Gandharva, cuyo resplandor es como la luna, quien acompaña a Madhava. No, los versos son así, realmente precioso cómo la describe a Srimati Radharani, cómo le pide servicio a Srimati Radharani. O sea, si la Raghunath Dasa Goswami está todo el tiempo pidiéndole servicio a ella, queriéndola atender a ella y tratando de que ella esté lo más bella posible, lo más radiante posible, descansada, etcétera, etcétera. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este libro. Una pregunta. Sí, por favor. Hare Krishna. ¿Por qué dice ángeles Gandharvas? Es la traducción. Los Gandharvas saben que son personas, perdón, son seres celestiales que tienen habilidades con la música, con las artes en general. Es que en la tradición cristiana los ángeles llevan alitas. Sí, en la tradición cristiana, pero no aquí. No aquí. No Ok. no en esta tradición. O sea que los Gandharvas no llevan las alitas cristianas. No, no. Ah, ok. No. Gracias. Allí, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta más? Bueno, vamos a pasar a este libro que es el Manahashiksha. Miren, me compré este, resulta que ahora no es la edición que compraste vos seguramente, Nityangi, que es este libro gordo, ¿ven? Así. No sé si me dicen si se ve, porque yo lo veo, pero no sé si ustedes lo ven bien. Se ve bien, perfecto. Sí, se ve. ¿Ven que es gordito? Bueno, resulta que yo me lo compré por Amazon y viene así. ¿Ven? Finito. Resulta que ahora lo han partido en 3 libros, entonces este, por ejemplo, tiene todos los versos, que les voy a mostrar, este es el verso 1 que les traje acá, esta es la imagen de Nandagram, tal como fue descrita por, no sé si se ve bien, pero bueno, están todos los versos, los más, pero lo que no tiene este verso, los 12 versos, no tiene los comentarios, ay, se me cayó, que tiene este, de, por ejemplo, Sachinandana Maharaj, de su santidad Sachinandana Maharaj, de su santidad Bhaktivinoda Maharaj, o los comentarios de su gracia Urmila Devi Dasi. Un segundo que se me cayó el libro, no lo puedo ver en el piso. Entonces, miren, hay un seminario de Urmila sobre este libro muy interesante que ella lo dio, está en YouTube, lo dio en ISKCON, el de Australia, en Melbourne. Está disponible, así que yo saqué varias cosas lo escuché y les traje este primer verso cantado por ella, que es un néctar. ¿Me avisan si se escucha? Se los voy a poner y después leemos la traducción. Por favor, ¿me dicen si se escucha? Swamantre Shrinamni Prajanava Yuva Dvandva Sharane Saradambam Hitva Kururatima Purvamatitaram Aye Swantar Bratas Chatubira Via Chetritapadha. Bueno, este es el primer verso del Sri Manahashiksha,
que son instrucciones para la mente. Y yo me puse a pensar por qué era tan importante este libro para que Urmila haya buscado a otros devotos para que lo comenten, y encontré esta respuesta en el propio libro que da su santidad Sachinandana Swami, que si me permiten se las voy a leer. Dice así: tenemos en nuestra tradición una guía para el Bhakti en sus distintas etapas, un libro que pueda llevar a una persona desde el nivel inicial a la perfección. Ese libro es el Manahar Shiksha. Bhaktivinoda Thakur, en su libro Shaiva Dharma, dice que el Manahar Shiksha es el Padati para la Gaudiya Vaishnava. Pada significa pie. Ati significa progreso. O sea, que en síntesis esto es una guía como paso a paso, ¿sí? Vamos de lo más básico a lo más alto, a lo superior. Y después lo que dice también su santidad Sachinandana Swami es: lo que hace Raghunatha Dasa Goswami en su Manahashiksha usa una técnica de los escritores Vaishnavas para dirigir a todos sus lectores a controlar sus propias mentes. El fin es entrenar nuestra mente gradualmente para finalmente no podamos pensar en otra cosa que no sea Krishna durante las 24 horas del día. Ahora, Arjuna en la Bhagavad Gita le dice a su maestro Krishna que es más difícil que controlar el viento, controlar la mente. Krishna le dice que es posible con una práctica adecuada y desapego. Y el Manahashiksha nos va a enseñar a mirar, a prestar atención a las cosas espirituales. Y dice: si tú le permites a tu mente asociarse con las bellas instrucciones del Manahashiksha, toda tu existencia va a ser transformada. Díganme si no es un néctar. Y bueno, él señala que hay dos fuerzas en este mundo. Sigo hablando de su santidad Sachinandana Swami, que él dice que por un lado tenemos kama, que es la lujuria, que es todo lo que nos separa de darle placer a Krishna, que es degradación en cierta manera, y por el otro lado, como el antagonista, es prema, que es el amor, es el deseo de dar amor o placer a Krishna, y eso nos da la elevación. O sea que como que son dos fuerzas, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la lujuria que nos lleva acá abajo, y por el otro lado tenemos prema que nos lleva acá arriba. Entonces, ¿cómo pasamos de acá a acá? Y él dice que la manera de pasar de acá a acá es con este libro, con estas 12 instrucciones que nos dan el Manahashiksha. Y les voy a hacer como una especie de mapeo o resumen de este libro como para que se entienda un poquito más, y ya leemos acá. Dice: los versos del 1 al 3 son la calificación para el camino interno de espontánea atracción de Krishna en Vrindavan. De los versos del 4 al 7 es el proceso de eliminar todos y cada uno de los obstáculos, yendo más profundo y más cerca de la raíz, con cada paso por la misericordia y el amor de Krishna a sus devotos. Después tenemos de los versos 8 al 11, nos comprometemos con nuestra eterna posición espiritual a través de la toma de refugio, meditando y sirviendo a la potencia de placer interno de Krishna. Y el último verso, que es el 12, es la gloria de los versos. Y Sivarama Goswami, su santidad Sivarama Goswami, dice
que le rezamos a Krishna con humildad para su misericordia y a Radharani para que nos dé servicio. Le rezamos a Lalita para que nos acepte como sirviente de Radharani y a Vishaka para desarrollar servicio devocional espontáneo. Y hay un punto que dice Bhaktivinoda Thakur, que son los obstáculos para el Bhakti, que me pareció importante nombrarlos hoy, que son la lujuria, el enojo, la codicia, la ilusión, el orgullo y la envidia. Esos son los grandes obstáculos, según su santidad Bhaktivinoda Thakura, para el Bhakti. Los vuelvo a repetir. Lujuria, enojo, codicia, ilusión, orgullo y envidia. ¿Alguna pregunta o pasamos a la traducción? Perdón, ¿cuál has dicho el último? Envidia. ¿El último has dicho envidia? Sí. Sí. Bien. José, si me querés hacer una pregunta, eso. No, sí, curioso que también comenten lo del enojarse también, que no te ayuda, ¿no? Cuando uno se enfada también es como que... Porque te enojas y entras en ira, seguro, ¿no? Al enojarte. Exacto. Es como el juego de la oca. Vieron que uno puede ir para adelante, pero hay veces que nos topamos con un obstáculo y nos hace volver como 5 casillas para atrás, o 4, o 3, o lo que sea. Bueno, es lo mismo. Hacemos en vez de casillas para adelante, para avanzar en el Bhakti, vamos para atrás. Como el juego de la oca. Sí, sí. Nityangi. No estaba diciendo nada, pero bueno, puedo decir que al respecto de la ira, de que salvo si se pone, la ira sí se puede poner al servicio de Krishna, que sería, por ejemplo, para defender a los devotos, defender las deidades, o Sí, digamos que en ese caso sería Sí. loable. En esos casos sí. No. Es que estamos hablando de cosas generales, no. Enojos generales, ira general, no cuando estamos hablando de defender deidades o defender templos o ese tipo de cosas, o los Vaishnavas, ¿no es cierto? En situación de peligro. Eso ya es otra cosa, eso ya es otro cantar. Pero bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta más. ¿No? Bueno, vamos a leer, si les parece, el primer verso, la traducción del primer verso que cantó Su Gracia Urmila de Vidasi, que dice así. ¿O alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien se anima a leerlo? Sí, yo mismo, Dale. sí. Oh, mi querida hermana, oh mente necia, aferrándome a tus pies, yo te oro humildemente con palabras dulces. Abandona por favor todo orgullo y desarrolla rápidamente un profundo y amoroso apego por el maestro espiritual, por sí, Braya Dama, por los residentes de Braya, por los Vaishnavas, por los Brahmanas, por tus Diksha mantras, por los santos nombres del Señor Supremo y por el refugio de Sri Radha Krishna y la pareja divina y eternamente joven de Braya. Bueno, en este primer verso, ven, es como que le hablamos a la mente para que sea nuestra amiga, porque vieron que como la mente tiene dos funciones, o puede ser nuestra amiga o puede ser nuestra mayor enemiga. Entonces es como que estas espléndidas instrucciones para la mente nos llevan a convertirla en nuestra gran aliada, en nuestra gran amiga, para meternos 100% a el mundo Bhakti, en el sentido de que pensemos las 24 horas en Krishna. Y si me dejan, les voy a leer el 2, si les parece bien. Acá lo tengo. Dice, el verso 2, ciertamente no realices ningún acto pío descrito en los Vedas y en todo ese tipo de literatura, o realices ningún tipo de acto pecaminoso o prohibido en ellos.
estate en Braya, o sea, en Brayadam. Trata de realizar la mayor cantidad posible de servicio a Sri Sri Radha Krishna. Oh mente, recuerda incesablemente al hijo de Sachi, al hijo de Nanda Maharaj y a Sri Guru como los más queridos sirvientes del señor Mukunda. Son realmente versos muy, muy lindos y que nos tratan de, vamos a decir, como adiestrar la mente, porque en el sentido, yo creo que la mente la podemos comparar con un perro, porque sí, a veces los perros son obedientes, a veces los perros no son obedientes. Sí, sí. La mía, por ejemplo, más de una vez se va para otro lado, hay que tirarle con el, venir para acá, con la correa para que no se vaya para cualquier lado. Pero bueno, recomiendo el que pueda leer este libro, que lamentablemente no tenemos traducción todavía, pero el que pueda, léalo porque es bellísimo, bellísimo, y realmente para que lo recomienden personalidades como Bhaktivinoda Thakur, como diciendo, este es el libro de paso a paso, cómo evolucionar en el Bhakti. Y después, bueno, los gurús actuales como su santidad Sachinandana Swami, su santidad Bhaktivedanta Swami y su gracia Urmila Devidasi, ya está todo dicho, me parece a mí. Creo que ese es el camino. Sí, Nityangi. Pues yo no sé si la Bhaktisiddhanta Sarasvati se inspiraría en este libro para luego él hacer ese escrito que hizo que se llama Vaishnava Que, Ajá. explica, habla a la mente, pero como si es caída, ¿no? O sea, y le dice, ¿no? Que por qué, o sea, que por qué no se siente atraída. Y porque, claro, es que digamos, quizás con el Vaishnava que nosotros en nuestro nivel nos podemos sentir más atraídos por la cuestión de que es que aquí está dando por hecho de que, por ejemplo, dice, aferrándome a tus pies, yo te oro humildemente con palabras dulces, abandona por favor todo orgullo. O sea, como que ya es todo muy elevado y nos tendría que enseñar cómo podemos hacer eso, porque claro, él estaba ahí, entonces él hablaría desde su experiencia, que ya estaba ahí navegando en esas aguas. Pero, pero cuando uno no está ahí, entonces más bien es la oración las oraciones que habla así la Bhaktisiddhanta Sarasvati de cada día darle unos cuantos zapatazos a la mente para o sea, como que esto está como en un nivel, bueno, es que ya nos lo has dicho, ¿no? Que es una manjari. Ella es una manjari que ha venido aquí a tener una experiencia Sí. en el lila del señor Chaitanya. Entonces, claro, es un nivel Sí, sí. que no podemos... mm, No podemos meternos nosotros en ese nivel, pero podemos hacer lo posible para tratar de que nuestra mente empezarla a entrenar, porque la mente, si vamos al caso, es como un músculo, y al músculo se lo tienen que entrenar todos los días si uno quiere hacer una maratón. Y si nosotros queremos hacer la maratón del Bhakti, tenemos que empezar a entrenar poquito. O sea, no vamos a entrenar para correr 100 kilómetros en un día. Eso es básico. Entonces, si no podemos entrenar para correr 100 kilómetros porque no es un plan lógico, y lo que tiene el Bhakti, lo que tiene el Vaishnavismo, es que es una filosofía que está basada en la lógica, que tiene muchísima lógica. Entonces, esto es un proceso que lo dice en el mismo libro, gradual. O sea, vamos de a pasitos de bebé para llegar a poder hacer algún día un maratón. No tenemos estado físico, no tenemos la nutrición, no tenemos ni siquiera la mente preparada para correr una maratón. Yo entiendo que las personas que corren, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar hace poco con una persona que es escalador de montañas, por otra cuestión. Y la mentalidad de esa persona
más allá de todo su estado físico general, de su alimentación, etcétera, etcétera, esto es lo más importante. Porque cuando estás con frío extremo, por ejemplo, lo que cambia el resultado de una carrera es esto, la mente. Entonces, si nosotros logramos entrenar la mente para que se apegue a lo que nosotros queremos, es una carrera que va a ser a largo plazo. Y es una batalla que vamos a dar todos y cada uno de nuestros días por el resto de nuestra vida. O sea, esto no es un trabajo de un día para el otro y no es un trabajo sencillo. O sea, estamos metidos en un lugar que sabemos que no es simple, pero bueno, el resultado es glorioso. Y yo prefiero vivir tratando de intentar a no intentarlo. No sé el resto, pero a mí me parece que es preferible morir intentándolo que quedarte con las ganas. Bueno, la disciplina esa como el ejemplo que estás poniendo, ¿no? La disciplina nos puede servir pues para controlar los sentidos, pero para desarrollar este tipo de sentimientos que están aquí, esto ya es un contagio que solamente se puede obtener mediante la asociación con personas que lo tienen. Sí, Es por sí, contagio. sí. Es por contagio, ese es un canal. Pero la segunda forma de obtener esa bendición es por misericordia de Krishna. Realmente es misericordia de Krishna tener. El sadhu sangha te puede despertar sentimientos, pero realmente este tipo de sentimientos tan profundos es solo bendición de Krishna. No se puede obtener de otra manera. No. Pero no nos olvidemos de una cosa. Nosotros damos un paso hacia Krishna. Krishna da 100 hacia nosotros. 100. Siempre es desproporcionado el tipo de misericordia que recibimos de Krishna. Siempre. Nosotros damos un paso y Él da 100. Eso siempre recordémoslo, que nosotros, el mínimo esfuerzo que hagamos, Krishna lo ve y lo acepta. Así que yo creo que eso es parte como de nuestro camino diario. No sé, esperen que no me acuerdo cuál era la última. A ver. El samadhi. Esperen que esto está buenísimo. ¿Hay una pregunta más o sigo con esto? ¿Hay alguien con alguna pregunta? ¿Puedo avanzar entonces? Bueno, vieron que yo les conté que en el Chaitanya Charitamrita se menciona que a Srila Raghunatha Dasa Goswami, el señor Chaitanya le da su Govardhan Shila personal. Este video que encontré es de justamente esa Govardhan Shila, está en el Samadhi y se ve el Radhakunda. Si me permiten, crucemos los dedos para que ande. A ver, me dicen si se ve. Esperen un segundo que yo tengo que mover esto. Un segundito. A ver.
Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, consulta, reclamo, queja. Soy toda oídos. Esperen un segundito que saco la presentación, así no me... Ahí está. No sé si alguien quiere hacer... Yo quisiera hacer una pregunta con Sí. relación a lo que había dicho antes, de que si echaba unos pasos para atrás en cuanto... Eso me lo podría explicar un poquito mejor, o bueno, mejor, que yo lo entienda. Porque siempre vamos para adelante, tenemos la tendencia de ir para adelante, a esforzarnos. ¿En qué ocasiones puede ocurrir que nos vayamos hacia atrás, que demos un paso hacia atrás? ¿Cuáles son esas ocasiones? Normalmente nosotros podemos ir como en el juego de la oca, en vez de ir para adelante, para atrás, cuando cometemos las 10 ofensas. Por ejemplo, cuando una de las ofensas, creo que la más grave y la que más se siente, porque uno la siente, es ofender a los devotos. Cuando uno ofende a los devotos, acá Maturamani me hace que sí, con la cabeza, y yo también. Cuando uno ofende a los devotos, se nota hasta en la yapa, o por lo menos a mí me ha pasado, que ya es como que cantar la yapa no tiene el mismo que tenemos antes. Entonces, ojo con eso, ojo con lo peor que podemos hacer es ofender a los devotos, porque los devotos son lo más querido por Radha Krishna. Entonces, si nosotros ofendemos a los devotos, es como ofenderlos a ellos también, en cierta manera. Eso es como muy, muy importante, fundamental. Y después, bueno, la lista de las 10 ofensas, yo le sumaría a eso también muchas veces hacer las cosas sin estar presente. Volvemos a la mente, vuelvo a la mente, porque en mi caso, mi mente me da una batalla que yo no les puedo explicar, por eso le digo que es como un perro, mi mente. No sé la de ustedes, pero la mía es una perra que hay que tratar de dominar todos los días y me lleva, a veces, hay veces que me lleva puesta, pero bueno, en el sentido que, por ejemplo, cuando uno está haciendo algo para Krishna, tener la cabeza y los sentidos puestos en eso. Mi servicio principal, bueno, ahora tengo las deidades, pero mi servicio principal son las traducciones, que creo que ustedes saben. Entonces, poner la cabeza siempre, o sea, tratar, por ejemplo, en mi caso, de no contestar el teléfono, de no hacer nada en esa hora y chirola que le dedico a todos los días a las traducciones, yo escondo el teléfono, escondo todo y trato de hacerlo a primera hora de la mañana después que atendí las deidades, porque es donde tengo la cabeza más fresca y puedo traducir mejor. Ya después en la tarde me cuesta muchísimo. No tengo demasiadas habilidades, evidentemente, para poder traducir de tarde. Entonces, tratar de hacerlo lo mejor posible, que, bueno, en mi servicio creo que es fundamental, por ejemplo, ignorar todo, el teléfono y todo lo que esté dando vuelta. Por eso incluso prefiero hacerlo cuando mis hijos se van al colegio. Ya cuando se fue todo el mundo y quedé sola, ahí me puedo hacer ese servicio. Pero bueno, también es en base a lo que uno hace, al servicio de cada uno, porque qué sé yo, por ejemplo, si el servicio de una persona es hacer guirnalda, puede hacer guirnalda escuchando clase, puede hacer mientras canta, qué sé yo. Pero en mi caso, que necesito la atención 100% de la mente en lo que estoy haciendo, tengo que esconder todo y sacarme todas las distracciones para que esté la cabeza ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hare Krishna. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, quejas, reclamos. Bueno, yo les agradezco enormemente porque descubrí un mundo a través del Manahashiksha, de las instrucciones espléndidas para la mente, que me encantó, realmente bellísimo. La vida, si puedo hacer como una síntesis
de lo que es la vida de Srila Raghunatha Dasa Thakura es la devoción, la renuncia extrema y el sentimiento de desolación por su separación de Krishna, de su separación del señor Chaitanya y de Srimati Radharani. Yo creo que eso es como la síntesis que podemos hacer sobre, y que lo cuenta en este libro que yo les decía, el Sri Radhika Stotram. Muchísimas gracias, Marisha. Justamente hace 2 días, como hoy es el día del advenimiento de Gadadhar Pandit, desde ayer nos pusimos a informarnos un poco sobre Gadadhar Pandit y hoy hemos leído la segunda parte. Y bueno, pues no sé si te gustaría, si te inspiraría de que te fueras así preparando como del Panchatattva, así de los diferentes miembros del Panchatattva y nos vas contando de lo de Gadadhar Pandit, la verdad que ha sido tan nectario, ¿verdad? Ya Goswamis has hecho varios, ¿no? De Goswamis. Los 5. De los de Vrindavan me queda uno. Y el Panchatattva, sí, lo pongo para hacer. Sí, me encantaría. Si a ustedes les parece, lo pongo en agenda. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos por venir, que tengamos una buena jornada de domingo. Venga, Hare Krishna, Hari Bol, Hare muchísimas gracias a todos. Hari Bol, en Muchísimas especial gracias, Marisha. Que Muchas tengamos gracias. todos un buen día. Buen día. Oh. Gracias.